Dios los bendiga. A ver si han escuchado o han usado de pronto estas expresiones. Sea templado, resista, manténgase firme. Un sabio maestro le dijo a su alumno cuando le indagó por la presencia del dolor y el sufrimiento. Le dijo: entre más templado el arco, más lejos llega la flecha. Dicho de otra manera, si no quieres enfrentar dificultades grandes, pues no emprendas proyectos grandes. Lo cierto es que las grandes presiones, los problemas, el sufrimiento, las decepciones, los desengaños, las traiciones, el dolor en general, hace que las personas con el favor de Dios resulten más fuertes y más capacitadas para enfrentar retos mayores. Como lo dice Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11. Mire lo que dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo la paciencia y aflicción de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Eso dice este texto. De los versículos 7 al 9, de alguna manera lo que dice el Santiago es: sean templados. Esa es la primera acepción del término paciencia en estos versículos. No sean quejambrosos, fortalezcan sus corazones. Hay un único juez, diría Santiago, hay un único juez que sabe juzgar todas las cosas, lo hace a su tiempo y además está próximo, está cerca. Miren al labrador, dice Santiago, cómo es de templado, no está lloriqueando o quejándose o culpando a otros ni buscando responsables. Solo espera pacientemente, dice el texto, la lluvia temprana y la lluvia tardía. En su contexto eran las lluvias de otoño y de primavera, ambas absolutamente necesarias para la siembra y para la cosecha. Las dos llegan a su tiempo. Eso es lo que diría, por ejemplo, Dios en Deuteronomio capítulo 11, versículo 14. La paciencia en este sentido implica confianza. Pero mire el versículo 10. Hermanos, tomen como ejemplo la paciencia y aflicción de los profetas. Les dice: resistan. Esta sería la segunda acepción del término paciencia. Resistan. Según el ejemplo de los profetas. Pensemos, por ejemplo, en Elías y la persecución que sufrió a manos del rey Acab. O pensemos en Daniel y en el foso de los leones. ¿A quién le está hablando Santiago? Santiago le está hablando precisamente a los que sufren a manos de personas hipócritas, de los que se pretenden muy religiosos pero no hacen lo que es agradable a Dios. Más bien, discriminan a los pobres. Muchos de ellos presumen, por ejemplo, ser sabios, pero afectan con su lengua a los inocentes y a los indefensos. Son ambiciosos y actúan en la carne. Por todo eso, muchos están sufriendo. Santiago a los que sufren los anima y les dice no solo que sean
templados, sino que resistan, teniendo en mente a los profetas, por ejemplo, ¿cierto? Los profetas que, como ya vimos, Elías o Daniel, sufrieron en manos de muchos que los perseguían y los maltrataban. Ellos son buenos modelos de lo que significa resistir. Por último, en el versículo 11 dice: miren o mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor. Párense firmes, es la tercera acepción del término paciencia en este texto. Según el ejemplo de Job tuvo mucha paciencia. En el contexto de Job implicaba que se paró firme. Dijo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 21, mire lo que dijo Job. Por ejemplo, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Desnudo salí, vuelvo desnudo, el Señor dio, el Señor quita. No blasfemó contra Dios. Incluso estuvo firme aún respecto de la sugerencia de su propia esposa, que todos conocemos. No solo ser de temple, también es aprender a resistir y además a pararse firme, como lo hizo Job, frente a las adversidades de la vida. Muchas veces, frente al dolor, frente al sufrimiento, a las circunstancias difíciles, hay en general dos opciones. Volvernos personas sin temple o actuar como personas sin temple, con un mínimo de capacidad para resistir. Y como alguien diría, como una especie de hombres gelatina, nada firmes. O la otra opción es pedirle a Dios que nos dé temple para enfrentar las circunstancias, que nos dé la resistencia necesaria para seguir adelante y la firmeza en nuestro corazón para no desmayar. Podríamos ponernos a lloriquear toda la vida, buscar responsables, echar incluso la culpa a Dios. Eso podríamos hacer. O más bien, aprender con la ayuda de Dios a levantarnos en el nombre del Señor y seguir adelante con los ojos y la confianza en el Dios justo que nos ama y que en su tiempo dará la respuesta.